Bueno, damos muchas gracias a Dios y vamos a entrar en materia de una sola vez, ¿verdad? Vaya a Apocalipsis capítulo 1, ¿ya está la presentación por acá? Sí, ok. Vaya a Apocalipsis capítulo 1. Ahora, yo entiendo que cuando uno entra a Apocalipsis, uno ya quiere saber quién es el dragón, uno ya quiere saber qué son las tantas diademas, qué son tantas cabezas, ¿verdad? Pero hermano, con calma, ¿verdad? Vamos con calma, vamos viendo. Apocalipsis no solo son los dragones, las cabezas y demás, es más, eso aparece bastante allá en Apocalipsis. Hay muchísimo más que ver y por eso lo estamos viendo desde el capítulo 1, los primeros versículos en adelante, ¿verdad? Todo completo. Dicho eso, bueno, vamos a ver 1, 4 al 8. Vamos a ver en la segunda filmina quién es el emisor y quiénes son las receptoras. Ya lo habíamos mencionado en la introducción, pero aquí ya lo dice directamente. Vamos a leer el versículo 4, dice la Biblia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, antes de que sigamos, porque el 5 es parte de lo que dice ahí. Primero, el emisor es Juan, ya usted eso lo sabe, ¿verdad? Eso es lo que tenía que haber respondido ahora, ¿verdad? Cuando hablábamos de quién lo escribió y dónde, ¿verdad? Juan y Pablo, ¿verdad? El emisor es Juan, el apóstol, quien está escribiendo a las receptoras que son las iglesias que estaban en Asia, 7 en total: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Queda alguna de esas iglesias, pastor? No, ninguna, quedan las ruinas, ¿verdad? Las ruinas. Usted puede visitar los lugares donde ellas estuvieron en el Asia Menor y usted puede ver las ruinas de algunas de ellas, pero nada más, ¿verdad? No queda nada más. El mensaje inicial está dirigido a esas iglesias. Recuerde que cuando el apóstol Pablo, él va de misionero, él visitaba la zona donde estaban muchas de estas iglesias e iba dando el mensaje. Para el momento histórico en el que está preso Juan, haya necesario recordarles cosas a esas 7 iglesias. Pero esas 7 iglesias también, las vamos a ver cuando entremos al capítulo 2, pero la adelanto, son representaciones de tiempos específicos de la iglesia, cada una de ellas. Cada una de ellas representa tiempos específicos de la iglesia. Y por eso el mensaje es tan importante para nosotros también, ¿ok? Entonces, estaba dirigido originalmente a ellos, pero no implica que no fuera importante para nosotros. Ahora, ¿cómo se escribía esto, pastor? Se escribía como una carta, ¿verdad? Y se envolvía en un rollo, un pergamino, y se enviaba. Entonces, cuando nosotros oímos decir como, él envió la carta, no se imagina usted correos de Costa Rica, ¿verdad? O FedEx, no. Era un rollo. Algún mercante que iba por esa zona llevaba la carta y la entregaba, ¿verdad? Y entonces se abría el rollo, o rollos, porque podían ser varios, y se leía lo que ahí venía. Y se compartía a veces entre las iglesias para que así todas tuvieran bendición, ¿verdad? No había, cada uno abra en Apocalipsis, no había eso, era una sola. Se abría y ese solito se leía. ¿Cómo se preservó hasta nuestros días? Los escribanos, judíos particularmente, fueron muy cuidadosos de eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, pues hubo otros que también hicieron lo mismo, que fue la transcribían, es decir, hacían otros rollos con lo que decía Juan. Pero ahí eran muy estrictos. Si yo hacía un nuevo rollo y ese rollo estaba con errores, entonces ese rollo no se tomaba en cuenta como un rollo verdadero. Tenía que ser idéntico al primero que había sido enviado. Entonces, pasemos a la siguiente. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Juan y a las 7 iglesias, ¿verdad? Sigamos adelante ahí, Esteban, para ver las características de Dios. Ahora sí, aquí en el versículo 4, en la segunda parte, viene algo muy interesante, que se va a repetir desde el 4, o sea, mejor dicho, se dice en el 4 y se sella en el 8. O sea, se repite en el 8. ¿Qué es lo que aparece, pastor? Aparece la Trinidad divina, abriendo el 4 y cerrando el 8. Es como que Dios, antes de empezar a mostrar toda la grandeza de su plan del final de los tiempos, Él pusiera su firma en Apocalipsis y dijera: yo, Dios, Trinidad, Padre,
Hijo, Espíritu Santo, estoy presente en la escritura de esto. O sea, no es una ocurrencia de Juan, digámoslo así, ¿verdad? Sino más bien es, yo estoy presente. Vamos a ver esas características. Primero dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Las tres son características mencionadas para Dios, Dios Padre. El que es quiere decir el que no ha cambiado, el que permanece igual. El que era, es decir, el que está desde antes de la fundación del mundo, que es lo que nosotros podemos referenciar, ¿verdad? Nosotros humanos, Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Y el que ha de venir, quien comanda el proceso de la venida. ¿Quién dice cuándo se va a dar la venida? Vamos a Mateo 24:36, no que es el Apocalipsis, porque vamos a regresar. Pero vamos a Mateo, porque la Biblia se explica con la Biblia. Mateo 24:36. Vamos a ver una potestad que solo es del Padre. Dice la Biblia, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién va a decir cuándo? El Padre. Pues hay ángeles sirviendo a Dios allí frente a su trono, y en un momento determinado va a decir, vamos. ¿Vamos para dónde? Vamos, se acabó esto. Suena la trompeta. Él. Ahora, ¿hay alguna otra cosa que solo al Padre le corresponda de acuerdo a la Biblia que usted se acuerda? Le voy a recordar una. Los manillos, ¿verdad? Boanerges. La mamá se acercó al Señor Jesús y le dijo, ordena que uno se siente a la izquierda y otro se siente a la derecha. Y eso no le corresponde sino a aquellos que el Padre ha determinado que les toca ese honor. El Padre. No nadie más. Al Padre le corresponde esa actividad particular. Entonces, quien comanda la venida es el Padre, y lo hace por medio de una orden directa de que ha llegado el momento. ¿Se acuerda que la Biblia dice con voz de mando? ¿Se acuerda? Con voz de mando. Esa es la voz que suena y dice vamos. Ese es Dios. Es Él el que toma esa atribución. Así que ahí aparece Dios el Padre reflejado en ese versículo 4 de esa forma, diciendo el que es, el que era y el que ha de venir. Ahorita vamos a repasar eso otra vez. Luego aparece, pasemos aquí a la siguiente, un versículo enigmático. No es la única porción de Apocalipsis que menciona esto, hay varias porciones que lo mencionan, pero dice la palabra de Dios, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es enigmática porque algunas personas quieren verlo enigmático, pero en realidad no es enigmático. Algunas personas dicen, bueno, esos 7 espíritus son 7 ángeles poderosos que Dios tiene, ¿verdad? Y ellos están ahí delante del trono, son de X tipo, ¿verdad? Querubines, y ellos están, suena muy bonito, pero lo que pasa es que la Biblia no tiene un soporte para eso. La Biblia en ninguna parte dice que los 7 espíritus de Dios sean tal cosa, ¿verdad? No dice eso. Más bien, lo que aceptamos aquí, si usted quiere apuntarlo, hacerle una flechita, esos 7 espíritus es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y por qué lo caracteriza de esa manera? Bueno, vamos a ir a Isaías 11:2, cuando nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una profecía de Jesús es esta, nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 11 versículo 2. Vaya ahí. Usted puede anotar todos estos versículos al lado en el lomito de la Biblia para que le queden en Apocalipsis, ¿verdad? Las referencias. En Isaías 11:2, bueno, vamos a leer desde el 1, porque el 1 nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de su nacimiento. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra específica en hebreo para ese vástago es netzer. Netzer es la misma raíz de donde sale la palabra Nazaret. Nazaret. Entonces, para que usted lo tenga allí, dando a entender quizás que sería llamado Nazareno.
no Nazareo. Nazareno. Nazareo era el que se dejaba crecer el cabello porque tenía un voto, como Sansón, ¿de acuerdo? Nazareno es el que vive en Nazaret. Y de aquí venía esa función. Vástago, Netzer, Nazareno. Pero luego nos dice qué tipo de poder va a residir en este que retoñará de la raíz de Isaí. ¿Se acuerda? Viene de David. Lo que quiere decir es que viene de la genealogía de David. Y reposará sobre él, ahora sí, aquí está la descripción de esos 7 espíritus. El espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová, 7. Es una descripción de lo que está diciéndonos del Espíritu. Es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Como cuando el Espíritu dice que produce en nosotros, ¿se acuerdan? Un fruto, ¿se acuerdan? Él es uno, pero produce varias cosas. Bueno, aquí también produce varias cosas, o va a producir varias cosas en el Mesías, este Espíritu Santo de nuestro Dios, que como les decía antes, aparece justamente determinado de esta manera. Entonces ya tenemos a Dios presente, el que es y que era y que ha de venir, y ahora tenemos al Espíritu Santo presente también en el Apocalipsis, diciendo en forma de los 7 espíritus de Dios, ¿ok? Falta todavía el Hijo. Volvamos otra vez a Apocalipsis. Es interesante que haga esto la palabra de Dios, porque está certificándonos que el mensaje viene directamente de Él. Luego que dijo el Padre, el Espíritu dice el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pasemos aquí a la siguiente. Veamos las características que dice de Jesús. Veamos las características que dice de Jesús. De cada uno nos dando características, ¿verdad? No son coincidenciales. Son las características que la Biblia quiere realzar, que son importantes para nuestro conocimiento de lo que viene de Apocalipsis, ¿ok? Pero aquí nada es gratis, ¿verdad? No va a pensar, qué bonitas características. No. Nos las está dando a entender porque después van a ser útiles cuando entendamos otras cosas de Apocalipsis. Entonces vamos a regresar. ¿Se acuerdan cuando digo que el Espíritu tal cosa? Bueno, por esto era. Que el Señor Jesús tal otra. Bueno, por esto era, ¿verdad? Entonces son características que se nos están dando como una especie de contexto para poder entender muchas cosas más adelante, ¿ok? ¿Qué dice de Jesús? Dice que es testigo fiel. Ahí se lo puse el versículo para no gastar mucho tiempo buscándolo. Pero vosotros no le conocéis. Es el Señor Jesús hablando en esta tierra. El Señor Jesús encarnado. ¿Te acuerdas? El Señor Jesús encarnado. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el año 0 de nuestra era nace el Señor Jesús. Antes estaba en el cielo. La segunda persona de la Trinidad está en el cielo, está actuando desde su posición del cielo. De ese año 0 para atrás se le conoce en la Biblia como el ángel de Jehová, el mismo que acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. ¿Se acuerdan? Ese es el ángel de Jehová. Ese es Jesús preencarnado, es decir, antes de encarnarse. A él se le conoce en la Biblia como el ángel de Jehová. A partir del momento 0, cuando él viene a esta tierra y se encarna, aparece como el nombre de Jesús, Emanuel, el salvador de pecados, ¿verdad? Entonces, ese Emanuel cumple ciertas cosas en esta tierra, y una de esas cosas que cumple es ser un testigo fiel. ¿De quién? Del Padre. Si ustedes no conocen al Padre, le dijo él, ustedes no lo conocen, ustedes no saben quién es él, ustedes no saben cómo él habla, qué es lo que él dice, pero yo sí lo conozco y vengo desde allá, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, para enseñarles lo que él me pidió que les enseñara, ¿ok? Entonces él es un testigo fiel. Por eso Juan lo llama testigo. Vamos a leer aquí. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, ¿verdad? Por eso guardo su palabra no está refiriéndose a la palabra de Dios en ese momento, ¿verdad? Sino que está refiriéndose al mensaje de Dios, mucho del que después sería escrito. Al tiempo que lo está diciendo, apenas los apóstoles estaban escribiendo, ¿verdad? No estaba todo listo todavía, todo el mensaje completo que él tenía para nosotros. El segundo, le llama el primogénito de los muertos. Pero ¿cómo la deidad va a morir? Bueno, la deidad muere porque se encarnó, por eso muere. Si no se hubiera encarnado, no moriría, seguiría siendo como siempre lo fue.
Pastor, el hecho de que Él en este año cero se encarne, ¿le hace perder su eternidad? No. Como tampoco nosotros vamos a perder nuestra eternidad. Nosotros somos seres eternos. Ahora, lo que va a pasar con esa eternidad es ¿dónde se va a pasar esa eternidad? Que somos eternos. Puede tener una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Pero somos eternos. Y eso no lo quita nada, ¿verdad? No hay nada que usted pueda hacer para quitar eso. Es parte de su esencia, así lo hizo Dios. Bueno, parte de la esencia de Dios es ser eterno. Jesús se encarna, muere en esa tierra, pero no permanece muerto, sino que Él resucita. ¿Con qué poder? Con su mismo poder, porque Él dice: yo pongo mi vida y yo la tomo. Nadie me la quita, dijo Él. Nadie me la quita. ¿Pero por qué dice esto el primogénito de los muertos? Veamos ahí, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿por qué será que la Biblia dice que es primicias? Los primeros significa eso. Primicia significa lo primero. Usted tiene una cosecha y usted trae los primeros frutos, esas son las primicias. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la Biblia dice primicia de los que durmieron? ¿Acaso que Jesús fue el primero que moría? Muchos habían muerto. No se refiere a que fue el primero que murió, se refiere a que fue el primero que regresó de la muerte, para no morir nunca más. ¿Ok? A eso se refiere. Por eso dice primicias. Ahora, ¿por qué dice primicias? Hay más. Sí, claro, los otros que seguir somos nosotros. Cuando venga el tiempo, que veremos más adelante, del arrebatamiento, ¿verdad? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que habremos quedado seremos transformados. Ahí va el resto de la cosecha, digámoslo así. Ya lo primero ya arrancó, que es el Señor Jesús. Por eso le llama ahí primogénito de los muertos. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Okay? Entonces ese título, primogénito de los muertos, es eso lo que quiere decir, es lo que trato de mencionar. Luego dice soberano de los reyes de la tierra. Sí, claro. Observemos un versículo como 1 Timoteo 6, 14 y 15. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo uno, nada, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Rey con mayúscula, soberano con mayúscula, Señor con mayúscula. Es el único, el Señor, Jesús. Así bueno, pastor, pues yo no le veo reinando todavía. No está reinando todavía. Vamos a aprender de eso, por cierto, en el mes de noviembre, cuando tengamos nuestro día de acción de gracias. Vamos a aprender del rey que reina. Él no está reinando ahorita, pero reinará. Y su reinado se hará sentir, porque dice que reinará con vara de hierro. Reinará con vara de hierro. Entonces, ese punto de ser soberano significa que todo lo controla. O sea, bueno, pastor, hay ciertas cosas que parece que a Dios como que se le fueron de control en esta tierra. No se equivoca. El hecho de que Él le haya dado cierta cuota o haya permitido cierta cuota de poder en el diablo y en sus ángeles caídos, que se llaman demonios, no implica que Él perdió el control. Significa que el control fue cedido. ¿Quién lo cedió? Lo cedió el ser humano, ¿se acuerdan? Dice que entró el pecado no estaba en la acción. Entró, se le dio una autorización de entrar. Pero Dios va a resolver el problema del pecado por completo. Nunca más habrá pecado cuando Él lo resuelva. Aquí vamos a ver cómo lo va a resolver, por eso, en Apocalipsis. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, una vez que nos presentó a la Trinidad, una vez que nos presentó a Dios, una vez que nos presentó al Espíritu Santo, una vez que nos presentó a Jesús lo dejó de tercero, no porque sea la tercera persona de la divinidad, la segunda persona es Él, pero lo deja de tercero porque de aquí en adelante es Jesús el que va a seguir siendo ensalzado. De hecho, viene una visión celestial que va a ver Juan de Jesús. Y vamos a aprender de esa visión. Por eso lo deja de tercero, porque lo va a introducir. Dice la Biblia, ahora vamos a ver lo que Jesús, el principal, que va a ser ensalzado aquí en adelante, lo que Él hizo por nosotros. Pongan la atención a la palabrita en rosadito, ¿verdad? Por nosotros. ¿Qué hizo? Dice que nos amó y dice que nos lavó. Dos cosas que es necesario teológicamente entenderlas, ¿verdad? Entenderlas. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, usted se lo sabe, que a pesar que no había nada bueno en nosotros, aún así nos amó. Vamos a ir allá, vamos allá. Yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen que saber esto de memoria. Esperaría que así sea, ¿verdad? Si no, pues se lo aprende, ¿verdad?
Mas Dios muestra su amor, ¿se acuerdan? Para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de mostrar su amor. Ajá, Él lo está mostrando. O sea, no es un amor teórico. Bueno, si nosotros nos preguntaran, ¿por qué es que ustedes los cristianos dicen que Jesús los ama a ustedes? Ahí hay un excelente versículo para responder, ¿verdad? Si yo sé que Él me ama, porque aunque yo no merecía que Él se acercara a mí por mi pecado, Él se hizo pecado porque en su divinidad Él no se habría acercado a nosotros. ¿Ok? Se hizo pecado y hecho pecado como ser humano, se acercó a nosotros. ¿Quiere decir que Él pecó, pastor? No. Quiere decir que Él asumió la responsabilidad de su pecado. Eso es lo que quiere decir. Y por eso se acercó. Ningún ser humano se podría acercar a Dios. Ninguno. Nadie. Nadie podría acercarse a Dios en la condición nuestra que estamos. No podría. Entonces Él se acercó a nosotros. Él vino a esta tierra y muestra su amor en eso. Nosotros no merecíamos, pero Él lo hizo. Lo segundo importante, y es lo que más me interesa, porque el primero como que se entiende bien, ¿verdad? Se entiende que Dios se interesó por nosotros y nos amó. El segundo es nos la amó. Nos la amó. Y eso hay que entenderlo muy, muy bien. Si usted tiene una prenda, imaginémonos un vestido, y ese vestido estaba manchado, ojalá un vestido blanco, es más, un vestido de novio, bien blanquito, pues está manchado, ¿con qué lo lavaría usted? Cloro, un buen detergente, un quitamanchas, algo que no lo dañe, qué sé yo, ¿verdad? Hay técnicas. Pero ¿qué tal si yo le digo que lo lave con sangre? Si vea, le aconsejo algo, lávelo con sangre. Le queda bien blanquito. ¿Qué pensaría usted? Tengo que verlo. Tengo que ver si de verdad va a quedar blanquito, ¿verdad? Pero muy posiblemente usted llegue a la conclusión que no suena muy buena mi idea, ¿verdad? Dice, no, pastor. ¿Cómo le voy a echar sangre a un vestido y va a salir más blanco? No suena lógico, porque la sangre en una prenda no tiene las propiedades de limpiar. Ahora, si yo le dijera a usted, bueno, hagámoslo diferente, hagamos como hacen los vudús, ¿verdad? Haitianos. Venga, preséntese ante mí, yo voy a derramar la sangre de un animal, una gallina, por ejemplo, la voy a desangrar, y con esa sangre lo voy a rociar a usted, para que entonces usted sea limpio de todo espíritu maligno que esté queriendo hacerle un daño. No, porque la sangre de gallina no funciona para nada. Suena muy bien, pero no funciona. Solamente hay una sangre certificada para quitar los pecados. Y aquí es donde quiero hacer una precisión. En el Antiguo Testamento, la sangre era cubierta del pecado. ¿Ok? Era una cubierta. Cubría del pecado. Por esa razón, cada vez que usted volvía a pecar, tenía que presentarse otra vez con nueva sangre. Porque, como pasa con cualquier cosa que usted cubra, si luego llueve, por ejemplo, y ahí se va, o sea, hay que volver a tapar eso, por ejemplo. ¿Okay? La sangre del animal tipificaba algo que ocurriría en el futuro, pero en ese momento, quien recibía perdón de pecado, lo recibía en un instante particular, en que esa sangre era presentada ante nuestro Dios por el sacerdote, pero no quitaba el pecado del todo. Solo hay una sangre capacitada para quitar el pecado. Vamos a averiguar de eso en 1 Juan 1:7, un poquitillo para atrás ahí, ahí está cerquita. 1 Juan 1:7. Este concepto de lavar es un concepto espiritual, es lo que trato de decir. Es un concepto espiritual. Y se trata de cómo se lava el espíritu, cómo se lava el alma, cómo se lava. Se lava con la sangre de Cristo, es la única forma, es lo que le estoy diciendo. No se lava con buenas obras, no se lava portándose bien, se lava solamente con Él. Dice la palabra de Dios, 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hemos visto eso mucho tiempo. Pero me importa ahora la última parte. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo.
Por eso es que cuando las personas dicen que X santo les puede llevar al cielo, que X virgen le puede llevar al cielo, usted dice, yo no encuentro en la Biblia, en ninguna de las versiones, ninguna, que diga que la sangre de nadie más nos lleva al cielo. Que la sangre de nadie más nos limpie el pecado. Ninguna. Solamente de Cristo se dice eso. ¿Ok? Entonces por eso aquí lo enfatiza, ¿verdad? Entonces Apocalipsis es un libro que también trata de la salvación dada por el Señor Jesucristo. Para el momento en que Apocalipsis empieza a desarrollarse, los eventos empiezan a desarrollarse tal cuales, ya la iglesia no va a estar aquí. Hay diferentes posturas, unas muy modernistas por cierto, que anuncian que la iglesia va a aparecer en medio de la tribulación. Lo lamento. Mire, yo siempre digo a la gente, usted siempre tiene que tener mucho cuidado cuando se pone a escuchar predicaciones de otra gente y se pone a escuchar pensamientos de otra gente, porque todo el mundo quiere ser muy modernista. Yo le digo a la gente, ¿cómo? Si toda la teología, especialmente la teología de los apóstoles que estuvieron con el mismo Señor Jesús, en más de ya ni siquiera 1000, en más de 2000 años, no nos anunciaron eso, ¿por qué ahora unos cuantos iluminados en estos años nos dicen que ellos sí ven algo que 2000 años atrás nadie vio? Debe tener mucho cuidado. Y siempre pregúntese, ¿por qué es que ahora sí lo ven y no lo veían antes? No es que la Biblia cambió, la Biblia no ha cambiado. Es que la teología se ha vuelto muy liberal en algunas personas y les da mucho por hacer sus hipótesis sin un sustento bíblico. ¿Qué sabemos? Sabemos que nosotros no hemos de pasar por la tribulación y la tribulación, que después vamos a hablar de eso, pero por ahora llévese el hecho de que la salvación de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestra salvación y preservación del mal. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Ya vamos cerrando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Dice que Él hizo algo en nosotros. En nosotros. No solo por nosotros, sino que también hizo algo en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo en nosotros? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, volvemos a Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Nosotros, el Padre, Jesús en medio, uniéndonos a nosotros con el Padre. Él es el intercesor. Jesús es intercesor por excelencia. ¿Y qué fue lo que este intercesor hizo? Bueno, nos puso en contacto. ¿Okay? Nos puso en contacto y nos nombró reyes, porque reinaremos con Él. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, 1 Pedro 1:5-6, cuando fue de tiempo. Alguna gente cree que este exalte ya. Dios no está exaltando entre los seres humanos. Dios nunca dijo eso. El contexto de ese versículo se refiere a que llegará un día cuando Él nos premiará, nos exaltará. Ahora no es el tiempo para ser exaltado, es el tiempo para trabajar por el Señor. Llegará el tiempo para que Él nos premie. El premio no es ahorita. Es que todo esto es lo que me está dando el Señor como un premio porque yo le sirvo. No. El premio va a llegar, pero después. Lo que el Señor le da ahorita a usted aquí no es premio. Lo que el Señor le da ahorita a usted aquí es recursos para que usted haga la obra de Él. ¿Sí, amén? Amén. Dios me dio todo esto que tengo, ¿para qué? Para que yo viva bien en esta tierra. Jamás. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Son recursos para que usted haga la obra de Él. Usted vivirá bien cuando ya no haga falta predicar el Evangelio allá en el futuro. Amén. Y también dice que nos hizo sacerdotes, es decir, intercedemos por Él en esta tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros andamos haciendo eso, reconciliando a la gente con Dios por medio de Cristo. ¿Y nosotros reconciliamos a alguien? No, nosotros llamamos la reconciliación que es Jesús, se los presentamos y por medio de Jesús tienen reconciliación. A eso se refiere la Biblia cuando habla de esas dos posiciones, reyes y sacerdotes. Pastor, yo soy un rey en esta tierra. No, usted no es ningún rey en esta tierra. Lo va a hacer en otra parte. No, será en el milenio. Vamos a explicar eso después. Pasemos a la siguiente. Allí ya nos queda esta para cerrar. Lo que Jesús hará para nosotros. ¿Qué va a hacer Él para nosotros? Bueno, lo primero que hará es que va a volver. Él vendrá otra vez. Y esta es la promesa que esperamos con ansia y anhelamos que se haga realidad. ¿Dónde dice eso? Véanlo en el 7, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron van a estar vivos, pastor. Sí, en ese momento del tiempo sí. Porque está hablando del momento en el que serán juzgados y le van a ver, porque él decidió dejarse las heridas. ¿Se acuerdan que se lo dije el otro día? Dejarse las heridas. Los que le traspasaron, ese fue el que yo traspasé. Yo sé que es él, porque ahí tiene sus heridas, ahí se las ve, sus cicatrices. Es bueno que lo entendamos así. Va a venir otra vez, Hechos 1:11, ¿se acuerdan? Varones galileos que están mirando a ese Jesucristo, que le han visto que se fue, Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Todos le verán, sí, claro, todos le verán, no solo le verán, tendrán que doblar rodilla ante Él, ¿se acuerdan? Romanos 14:11, que dice que va a llegar el día cuando toda persona, toda, tendrá que doblar la rodilla para reconocer a nuestro Dios. Ahí ya no habrán las burlas de los impíos que se burlan hoy en día de los cristianos, que se burlan de Cristo, que se burlan de Dios. Ya no habrá más burlas. Él aparecerá, y cuando Él aparezca harán lamentación, que es lo siguiente que le pongo allí. ¿Por qué harán lamentación? Porque Él traerá juicio. Los que le traspasaron, como todos los que desobedecieron, van a experimentar su ira. Apocalipsis 20:15 dice que serán lanzados. Ese lanzado, yo siempre digo, no es una invitación a que salte al lago de fuego. No. Eso es arrojados con ira. Horrenda cosa es caer, dice, en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y habrá dolor. Apocalipsis 16:10 nos habla un poquito de ese dolor, tan profundo como no ha habido antes. Dice que de dolor van a morder sus propias lenguas. Un dolor terrible, humano. Pero luego habrá un dolor más terrible, que es el dolor eterno. Vamos a aprender de eso acá también. Y finaliza, pongamos la última ahí, Estevita, en el versículo 8, donde dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez aparece la Trinidad reflejada. Ahí se lo puse en 3 colores diferentes. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, es nuestro Señor Jesús. Ahora cambia el orden. El Señor Jesús aparece primero porque es el que va a aparecer ahorita. El que es y que ha de venir, esa se la ha dado a nuestro Dios, ¿verdad? Se la dio un poquito arriba. Y el Todopoderoso, refiriéndose en este caso al Espíritu Santo de nuestro Dios. He cambiado el orden, pero aparece otra vez la Trinidad para sellar esta porción. ¿Por qué es importante abrir la porción con la Trinidad y cerrarla con la Trinidad? Porque ahora ellos van a hablar de Jesús, el que merece toda la honra y gloria. Va a aparecer del versículo 9 en adelante. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya hoy les metí un poquito más de materia. Un poquito más, ¿verdad?